Creo que deberíamos seguir orando toda la mañana y sería suficiente por hoy día. Pero vamos a nuestro tema. Les invito a abrir la Biblia, por favor, en el libro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Espero que hayan traído sus Biblias para que ustedes puedan aprovechar para marcarlas y así tener un recuerdo de lo que aprendieron en esta mañana. Poder revisar en casa, volverlo a leer. Sé que muchos ahora optan por el celular para leer la Biblia en el servicio, pero a veces llegan, ¿cómo le llaman? Distracciones. Así que mi sugerencia sería, utilicen el método antiguo, ¿no? Usen la Biblia para que así nos podamos concentrar en lo que el Señor nos muestra en blanco y negro aquí. Y en el capítulo 8 de Romanos, vamos a ver del 28 al verso 30. Vamos a meditar en el verso 30, pero les voy a dar el contexto, ¿ok? Dice así: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, estos también llamó. Y a los que llamó, estos también justificó. Y a los que justificó, estos también glorificó. Hasta ahí nomás. Estos versículos son muy conocidos. Solo para comenzar, permítame aclarar el verso 28, que ha sido muy mal interpretado, cuando dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Algunos han sacado la conclusión que dice: no hay mal que por bien no venga, ¿no? O sea que no importa que me pasen cosas malas, algo bueno me vendrá. Eso que han interpretado este versículo. No es así. No es así. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice ahí con claridad: a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el punto. Que todas las cosas ayudan a bien para que seamos hechos a la imagen de su Hijo. Ese es lo que quiere decir este pasaje. Las cosas buenas que te pasan, las cosas malas que te ocurren o que te ocurrirán, todo eso, de acuerdo a la palabra de Dios, va a contribuir a que seas como Cristo. Esa es la enseñanza. Todo va a contribuir para que tu vida sea la de un verdadero cristiano. Y luego el verso número 30 dice: y a los que predestinó, a esos también llamó. Entonces, Pablo aquí está escribiendo a los creyentes de una iglesia situada en Roma y les dice que hay gente predestinada, ¿no? A los que predestinó, a estos también llamó. O sea, hay gente que Dios, antes de la fundación del mundo, ya designó, ya decidió que se iban a ser salvos. Los predestinó. No es que Dios sabía que iban a volverse cristianos. No. Nadie se quiere volver cristiano. Y eso lo hemos visto la otra vez. La idea aquí es que Dios, en su gracia, sencillamente nos vio en el futuro y nos señaló para ser salvos. Se acabó, nada más. No ha habido nada en nosotros que a Él le produzca el deseo especial de salvarnos. Nosotros solamente aportamos el pecado, eso es todo lo que aportamos. Entonces, hay gente a la cual Dios predestinó. Entonces, los creyentes de Roma, les está diciendo Pablo, son gente predestinada, que están allí en la iglesia, pero ya Dios lo había decidido así, que iban a estar en la iglesia. Y dice que a estos que ha predestinado, los llamó.
Y dice que los llamó, y esta palabra los llamó, vamos a ver toda la mañana, si Dios nos da su gracia para terminar. Vamos a concentrarnos en esta palabra nada más, ¿ok? Los llamó. ¿Qué quiere decir esto? Vamos primero, para que no haya problemitas y entendamos bien el pasaje, explicar todo el versículo 30. Dice que estos también los llamó para la salvación, y estos también los justificó, o sea, los hizo justos, los hizo inocentes, los salvó, vamos a decirlo también así. Y a estos que justificó, también los glorificó. O sea que no solamente salva, sino que Dios también glorifica. O sea, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que hay un destino eterno maravilloso donde vamos a estar los predestinados. Esa es la gloria de Dios. Esa fecha será tan gloriosa y te parecerás tanto a Cristo. Y tú estarás en un lugar de luz excelente, que cuando llegues allí no vas a reconocer a tu esposa y ella tampoco a ti. Como te ha visto todo el tiempo acá, terrenal, ¿no? Medio carnal, llegas al cielo y vas a estar glorioso. Te vas a pasar muchos años buscando de repente a tu esposa ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque estará purísima y tu esposo estará súper puro. Así que eso es glorificó. O sea, la gloria es algo que va más allá de nuestra imaginación y nuestro entendimiento en cuanto a bendiciones. Entonces ahí leemos que a los que llamó, estos también justificó. Pero este llamamiento fue ¿para quién? Dice el pasaje, para los predestinados. O sea, aquí no está hablando para todos. Si usted ve bien ahí el versículo, tiene que seguir la secuencia. Y a los que predestinó, a esos también llamó. ¿Ve? Esa es la secuencia. Primero predestinado y luego llamado. Sabemos que muchos son llamados, pero son pocos los escogidos. Pero aquí se está hablando de los predestinados. Es un llamado que justifica. Es un llamado que viene solamente a los predestinados, aquellos que son elegidos, también dice la Biblia, aquellos que son escogidos, es otra forma de expresarlo también en la palabra de Dios, y estos son predestinados por la gracia de Dios, es decir, no merecen ser predestinados, no merecen, no hay nada en ellos para que Dios los haya predestinado, y menos ser llamados, y menos ser justificados y glorificados. Los teólogos a este llamamiento lo han llamado el llamado eficaz. Entonces, cuando tú hablas teología con alguien, tú puedes decir, ¿sabes lo que es el llamado eficaz? Entonces ya sabes teología. Pero, hermanos, es un deber de cada cristiano, ¿sabían ustedes?, saber teología. Algunos creen que la teología es solamente para los pastores, o para gente que no tiene nada que hacer, entonces se busca estudiar la Biblia y ser teólogos. No es así. Esa es una mentira del diablo. Cada creyente debe ser un teólogo. ¿Amén? Claro. Fíjense, ¿han leído ustedes la oración de María? Cuando María ora a Dios. En esa oración de esa joven, quizá 14, 15 años, hay bastante teología. Lee la oración de María, vas a encontrar profundidad del conocimiento de Dios. O sea, esta jovencita sabía teología. Entonces, les animo a ustedes a que profundicen también y cada uno sea un teólogo. De paso, quienes tienen la mayor responsabilidad de saber teología, aparte del pastor, por supuesto, ¿saben quiénes son? Los que dirigen los cantos. ¿Por qué creen ustedes? Porque son los que dirigen ¿qué? La adoración. Entonces, esa es una recomendación para los hermanos que aquí dirigen. No, yo no digo que no sepan, no estoy diciendo eso, ¿no? Pero es un consejo gratis que se los doy a ellos. Tienen que saber teología, cómprense libros acerca de los atributos de Dios, lean mucho acerca de lo que es adoración,
y así estarán capacitados para dirigir a la iglesia en la adoración cada vez que les toque ese servicio. Entonces, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Por qué son pocos? Porque tiene que ser predestinado. Este es un llamado que Dios hace, este llamado eficaz, es un llamado que Dios hace recurriendo a toda su omnipotencia. Cuando Dios te llamó, Él necesitó toda su omnipotencia para llamarte. ¿Por qué? Porque nadie quiere acercarse a Dios. No buscamos a Dios. Entonces Dios, con el propósito de salvarte, sabiendo que eres un pecador, quiere considerarte justo, quiere considerarte inocente de todo pecado, libertarte de toda culpa, pero como no queremos eso, entonces Dios recurre a su omnipotencia para llamarte. Y este llamado es el llamado de Dios para salvar personas. Este llamado, y aquí escuchen bien esta parte, este llamado no lo hace el predicador, tampoco el evangelista que viene a la iglesia y hace un llamamiento. Este llamado tampoco lo hace el hermano que le testifica a una persona no cristiana y lo llama para que se entregue a Cristo. Este no es un llamado que lo hace un ser humano. Fíjate bien el pasaje de lo que estamos leyendo. Y a los que predestinó, ¿quién predestinó? Dios. A estos también llamó. ¿Quién llamó? Dios. Fíjese, está en castellano. O sea que cada creyente, y este es algo glorioso, cada creyente ha recibido un llamado directo de Dios. Que utilizó un pastor, un predicador, un hermano de la iglesia, ese es secundario. Pero realmente cada uno de ustedes que siguen fielmente al Señor, Dios les ha llamado de manera directa. Ahí dice en el pasaje que Él te predestinó y Él mismo te llamó. Este llamado lo vemos en Hebreos 3.1. Acompáñenme por favor a Hebreos 3.1. Vamos a gozarnos en lo que Dios tiene para con nosotros, sus hijos, en esta mañana. Y yo espero que este sermón, esta Biblia que vamos a ver, contribuya a que le adores con mucho más convicción. Fíjate lo que dice el escritor de Hebreos. Hebreos 3.1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento, ¿qué dice? Ahí está. ¿Quién llamó? Es un llamamiento del cielo. O sea, el día que te convertiste a Cristo, si es que lo sabes, ese día del cielo vino un llamado. Algo te despertó espiritualmente hablando. Fue Dios mismo quien te ha llamado a su lado. Tienes que comprender esto y tienes que valorar esto. Dios personalmente, acá dice que el llamado es celestial, del cielo, de Dios. Dios mismo te está llamando. Y esto vale la pena que hablemos un poco. Miren, cualquier llamado que hacen los hombres puede ser ignorado. Tú llamas a tus hijos para comer, te ignoran. O llamas a alguna persona por teléfono, ve que eres tú, te ignora. ¿No? Ahora con el celular y la tecnología podemos darnos el lujo de decir, no te respondo. Entonces, hay muchas cosas, hay muchos llamados que podemos ignorar nosotros. Hay otros llamados que podemos rechazar, no solamente ignorar. Pero este llamado que hace Dios, ni puedes ignorarlo, ni puedes rechazarlo. ¿No les parece bendito eso? Es una bendición tremenda, que uno no queda igual. Y nosotros a veces hacemos eso. Les voy a dar un ejemplo. Un día, cuando todos están durmiendo en tu casa, acércate al oído de tu esposo, tu esposa,
o tus hijos y diles, ¡despierta! ¿Qué va a pasar? Se van a despertar. ¿Ve ese llamado? Potente, ¿no es cierto? Está dormido. Ahora, nosotros estamos muertos espiritualmente. Y Dios nos hace un llamado potente. Despierta. Ven a mi lado. Quiero salvarte. Ven. Es un llamado celestial. Así que Dios debe desplegar su poder soberano para cambiar en ese momento de despertarnos nuestro corazón y así darnos el deseo, fíjese bien, de creer. Voy a repetir la ilustración de la semana pasada. Estaba muerto Lázaro, totalmente muerto. Ya estaba tan muerto que le dijeron a Jesús que estaba podrido inclusive. ¿No es cierto? Algún día estaremos así también nosotros, así que no se rían mucho. Pero ¿qué pasa? ¿Dios qué dice? Jesús no dice, a ver Lázaro, mira, primero te voy a creer la oreja, luego vas cubriéndote todo el cuerpo, vamos resucitando tus huesos. Jesús no hace ese proceso de la recuperación del cuerpo. ¿Qué hace Jesús? Solo dice, Lázaro, ven fuera, punto. O sea, al decir Lázaro, lo reconstruyó en un segundo todo el cuerpo y Lázaro salió. A veces me pregunto, ¿cómo habrá salido el Lázaro? Porque cuando uno entierra a un muerto, lo envuelven en una mortaja. Sería como una momia que está saltando, ¿no es cierto? Algo así debió haber sido, porque a los muertos los envuelven. En fin, si estás con curiosidad sobre ese punto con Lázaro, en el cielo le puedes preguntar, ¿cómo es que salió caminando al llamado de Jesús? Entonces Jesús lo llama con ese llamado potente. Entonces cuando el evangelio es comunicado al pecador, él tiene la libertad de aceptar o rechazar. Si el pecador dice que lo va a pensar, porque hay gente que dice así, ¿no? Cristo lo llama a la salvación, pero el pecador ¿qué dice? Lo voy a pensar. En ese momento significa que el pecador lo sigue rechazando. No es que hace una pausa y le dice a Dios, espérate un ratito, déjame pensarlo. No, él lo está rechazando todavía. El pecador perdido tiene libre albedrío, pero siempre escogerá el pecado dentro de su libre albedrío, pues su libre albedrío está corrompido por el pecado. No es verdad que el hombre tiene una mente neutral y objetiva. Es mentira creer que somos inteligentes en los asuntos espirituales. Al rechazar el evangelio, la mente del hombre piensa que es lo mejor. No quiero a Cristo. Y dentro de sí está diciendo, es mi mejor decisión. O sea, es para que vean lo torcido que está en la mente por causa del pecado. Entonces el pecador cree que ha hecho una buena elección rechazando a Cristo. Está contento. ¡Ay, qué lindo! Rechacé a Cristo. No lo dice con estas palabras, pero eso es lo que está diciendo sin palabras. Por tanto, no es el predicador o la persona que te guió a creer en el evangelio la que te llamó a los pies de Cristo, sino fue Dios mismo usando a alguien o cualquier circunstancia para que te llame con una potente voz a la salvación. Ahora entiendes ya por qué algunos rechazan. Porque la voz potente de Dios en ese momento todavía no ha funcionado. Por eso nosotros, queridos hermanos, debemos pedir a Dios, suplicar a Dios, rogar a Dios cada día, todo el tiempo del día, que abra la mente de nuestros seres queridos al llamado de Dios. Porque no es asunto de convencer intelectualmente a alguien, es un asunto espiritual, que la gracia de Dios se derrame sobre esa persona. Y aquí quiero mencionarles de que tengamos cuidado, porque hay algunos que dicen, bueno, como ya Dios ha predestinado a la gente, quién se va a salvar y quién no, ¿para qué evangelizar? Alguno de ustedes estará pensando eso, me imagino. ¿Para qué voy a evangelizar? Si esa persona, haga lo que haga, no se va a salvar. Bueno,
El asunto es que es una orden de Dios. Nadie, ninguno de nosotros tenía una marca en la frente que decía predestinado. Nadie. Pero alguien nos habló. Y nadie anda por la calle con un polo que diga, soy predestinado, evangelízame. No hay nadie así. Nosotros no sabemos quién está predestinado. Entonces nuestro deber es que, lo que dice Marcos, llevar el evangelio a toda criatura. Marcos 16, creo 16. Llevar el evangelio a toda criatura. Veamos algunos ejemplos que nos hablan acerca del llamado que hace Dios para salvar. Hechos 1 al 6. Hechos capítulo 8, perdón. Hechos capítulo 8. Y este es un pasaje que es conocido. Realmente solamente voy a refrescarles la historia. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 1. Vamos a leer hasta el versículo 6. Y esa es la historia de la conversión, del llamamiento de Saulo, o sea, Pablo, el apóstol. Y Saulo, que es el nombre, otro nombre de Pablo, consentía en su muerte, habla de los cristianos. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos, es decir, los echaron a todos los cristianos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Todos los creyentes huyeron. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, verso 3, asolaba la iglesia. Quiere decir que perseguía a los cristianos, les hacía daño. Y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Un fanático era Pablo. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente este es el pasaje donde Pablo está. Y la gente unánime escuchaba, verso 6, atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo las señales que hacía. Y luego, al final de la historia, vemos nosotros lo siguiente, capítulo 9. Verso 3. Pablo, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Saulo estaba yendo a buscar más cristianos para hacerles la vida imposible. ¿Qué pasa en el camino de Damasco? Se le aparece Jesús. Saulo cae a tierra. Y Saulo le dice, solo con verlo, ¿qué quieres que haga? Y Dios, ¿qué le dice? Ya te voy a decir lo que vas a hacer. Fíjense esa soberanía de Dios, ¿no? Espérate un rato. Y lo dejó ciego, dicho sea de paso. ¿Qué tal potencia de Jesús, no? Ya, así llama Jesús. Ahora, obviamente que no ocurre con usted, con alguno de ustedes así. Nadie ha caído de un caballo y se ha entregado a Cristo, ¿no es cierto? Pero Dios a veces hace llamados así. Porque ningún pecador va a estar dispuesto a arrepentirse y a tener fe en Cristo.
Ni siquiera los mejores esfuerzos de un predicador van a poder vencer la incredulidad. Entonces se necesita el llamado de Cristo, el poder de Cristo, para llevar a cabo esta gran tarea. Vamos a otro llamado. Vamos a otro llamado. Está en Hechos capítulo 16. Y dice en versos 14 y 15, entonces una mujer, ahora es una mujer, Lidia, vendedora de púrpura, no era una fanática, ¿vieron? Comerciante, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. O sea, era una persona religiosa. Estaba oyendo. ¿Y qué dice la Biblia? Y el Señor abrió el corazón de ella. La llamó. Estaba escuchando la señora Lidia. Había dejado sus negocios a un lado. Escuchó la palabra de Dios de Pablo. Y mientras escuchaba, en algún momento del sermón de Pablo, Dios le abre la mente y le ilumina para que entienda lo que Pablo diga, y ella entonces es llamada. Le abrió el corazón, dice de ella, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y el verso 15 dice, y cuando fue bautizada. ¿Qué significa eso? Que se volvió cristiana, porque se bautizó. Entonces, no solamente Dios hace llamados espectaculares, hace llamados quietos y tranquilos. Ahí sentadita estaba ella. Quizá como alguno de ustedes está sentado allí. No hay luces, no hay nada de gritos, pero ¿sabe qué? Estás entendiendo este mensaje, y quizá este mensaje te está estimulando a decir dentro de tu mente, yo creo eso, yo quiero eso. Quizá esta es tu situación en esta mañana, como lo fue con Lidia. Vamos a otro llamado. Hechos 17, 3 al 4. Este ya es Pablo, dice allí, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, es un público que son los tesalonicenses, decía él, es el Cristo. ¿Y qué dice allí? Y algunos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Acá no se ve que se abre el corazón de las mujeres, solamente ¿qué dice? Creyeron. O sea, fíjense cómo es el llamado. Pero Pablo estaba utilizando las Escrituras. Y aquí está el llamado. Creyeron. Listo. Y esta vez no era una persona, un individuo, una mujer, un hombre, sino era un grupo de personas, hombres y mujeres. En este pasaje Pablo expone las Escrituras, luego que algunos creyeron, pero la fe de ellos que creyeron no dependió del esfuerzo de Pablo, sino ¿de quién? Del poder de Dios. Del poder de Dios. Por eso cuando su pastor predica, no dependan de él como ser humano, oren por él para que el poder de Dios se manifieste a través de él. ¿Amén? Claro que sí, oren por él. Él está llamado a prepararse, capacitarse, sí, todo eso está bien, pero la iglesia debe respaldarlo en oración para que sea Dios tocando los corazones de cada hermano y los que nos visitan también. Así que esta enseñanza, hermanos, no es para desanimarnos en la tarea de la evangelización, sino es para darnos ánimo cada vez que evangelizamos, pues nunca será en vano, ya que la Biblia dice, yo sembré, Apolo regó, pero Dios del crecimiento. Siembra la palabra. Quizá ahora no veas la cosecha,
Y quizá la cosecha la veas años después. He conocido a amigos de la universidad que los he encontrado después de años en las iglesias. No te desanimes, tú siembra la palabra de Dios, ya el Señor hará su llamado potente en el momento que crea conveniente. Nosotros no sabemos quién está predestinado, pero debemos evangelizar, como dice Marcos 16:15, a toda criatura. No debemos ser como aquellos que dicen que de todas maneras los predestinados van a salvarse y dicen, ¿para qué evangelizar? Esta manera de pensar es un pensamiento rebelde a la orden de Mateo 28, 18 al 20. El acto de no evangelizar es un acto de rebeldía, entonces, a las órdenes de nuestro Salvador Jesús. Entonces, este es el llamado eficaz, es un llamado potente, es un llamado que lo hace directamente Dios. Es un llamado que Dios lo hace a través de las personas en el tiempo que Él desee. Es un llamado que lo hace de diferentes maneras. Es un llamado que nadie puede resistir porque es un llamado eficaz. Es un llamado eficaz. Ahora, vamos a resolver una segunda pregunta. Hemos visto primero qué es el llamado eficaz. Ahora vamos a ver una segunda pregunta. ¿Para qué Dios nos llama? ¿Para qué Dios nos llama? Vamos a 1 Corintios 1:9. 1 Corintios 1:9. ¿Por qué Dios nos llama? Y lo que vamos a ver incluye también ¿cómo estoy seguro que Dios me ha llamado? ¿Cómo podemos estar seguros que Dios nos ha llamado? Bueno, dice así la palabra de Dios en 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Punto número 1. ¿Para qué te llama Cristo? ¿Para qué te salva? Para que seas pertenencia de Cristo. El pasaje dice, entre los cuales está, vamos Romanos 1:6, por ejemplo, dice, entre los cuales estáis vosotros también, llamados a ser de Jesucristo, propiedad de Cristo. Entonces el llamado que Dios hace no es para cambiar de religión. Este es muy importante, es para tener una relación íntima con el Señor Jesucristo. Tú no estás llamado por Dios con su llamado potente para ser de esta iglesia. No, tú estás llamado para ser de Cristo. Como consecuencia, vendrás a la iglesia. Pero no inviertas las cosas, porque algunos invierten las cosas y dicen, bueno, yo estoy llamado a la iglesia, ve que la iglesia las cosas no son como espera, que la gente es tan imperfecta como cualquier otra. ¿Y qué hacen? Se van. ¿Por qué? Porque ellos se han equivocado. ¿Para quién han sido llamados? No han sido llamados a la iglesia. Han sido llamados a estar con Cristo. Entonces, cuando pasa algo en la iglesia, no se preocupan. ¿Por qué? Porque ellos están aferrados ¿a quién? ¿Al hombre? Están aferrados a Cristo. Este es lo importante. Por eso hay tanto turismo de parte de mucha gente que recorre iglesias, porque le encuentra una falla, ¿no? ¿Y es por qué? Porque está asociándose a una iglesia, no se está asociando a Cristo. Entonces es importante que veamos Juan 10, 27 y 28. Juan 10, 27 y 28.
por un instante, por favor, Juan 10, 27 y 28. Dice así: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, ¿y qué dice? Me siguen. ¿A quién siguen? ¿A la iglesia? No, siguen. Cristo es el centro de sus vidas. La iglesia es la consecuencia por seguir a Cristo. No estoy diciendo que ya no vengan a la iglesia y se queden con Cristo en su casa. No, eso no es así. Porque el que realmente sigue a Cristo va a estar en una iglesia conectado, sirviendo al Señor. Pero la prioridad es que tú sigues a Cristo. Es decir, que tú te vas de esta reunión, pero te vas con Cristo. Estás en tu casa con Cristo. Y estás allí comiendo, está Cristo. Sigues con Cristo. Este es el punto por el cual te ha llamado Dios, para que estés con Él y seas de Él. Y por eso es importante buscar la comunión con Cristo. Entonces, Juan dice, ¿qué dice el verso 28? Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Y qué dice? Y nadie las arrebatará, ¿de quién? De mi mano. O sea, ¿dónde está el creyente? En la mano de Cristo. Para eso te ha llamado. Para ese es ese llamado potente. Para estar en la mano de Cristo. Eso es importante que lo reconozcamos nosotros, hermanos. Tienes que ser consciente de que estás en la mano de Cristo los domingos, todos los días. Sea que el día esté malo, re malo, o sea que el día esté bueno. Si pierdes el trabajo, ese día no está Cristo, no estás en la mano de Cristo. Si ese día te enfermas, quiere decir que no estás en la mano de Cristo. Si ese día sufres un accidente o pasa algo malo, ¿saliste de la mano de Cristo? No. El llamado potente es para que estés las 24 horas hasta el día que mueras en la mano de Cristo. Y cuando mueres, ya vas a estar en la presencia de Cristo. Entonces, no nos olvidemos para qué hemos sido llamados. Es para tener esa comunión con Cristo a través de nuestras oraciones, buscándole al Señor cada día. ¿Qué dice Juan 17:6? Juan 17:6, un versículo más de Juan y pasaremos luego a otro pasaje. Juan 17:6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. ¿Ves? Ahí está nuevamente esa conexión entre el creyente y Cristo. ¿Y qué dice el verso 9? Yo ruego por ellos, no ruego por los del mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿Qué está diciendo aquí? No solamente somos de Cristo, sino somos del Padre también, porque aquí está Cristo orando al Padre. Con razón el apóstol va a decir, ¿quién nos separará del amor de Dios? Claro, si estamos en las manos de Dios, en las manos de Cristo, no hay nada en este mundo que pueda separarnos. Vamos a 1 de Pedro 2:21, por favor. 1 de Pedro 2:21. ¿Para qué somos llamados? 1 de Pedro 2:21 dice así: pues para esto fuisteis llamados, porque Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Fíjate, ahí está la palabra llamados, ¿no? ¿Para qué somos llamados en ese versículo? Para que sigamos sus pisadas, o sea, su ejemplo. Por eso es tan importante que te informes de la vida de Cristo, que estés bien informado acerca de cada detalle de su vida, con el propósito de que sigas su ejemplo. Si no lees a Cristo,
no lees los evangelios, no vas a poder seguir el ejemplo de Cristo. Es importante que si has empezado con Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y quieres leer otro libro, puedes hacerlo. Pero yo te recomendaría que vuelvas otra vez y leas Marcos, Mateo. Eso es lo que he hecho por años, hermanos. He leído Marcos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, terminaba ahí, volvía otra vez y así. He dado varias vueltas. Porque ¿cuál es el punto? Hay muchas cosas que no sabemos qué hacer. Entonces, ¿quién nos va a indicar qué hacer? Es Cristo. Y ahí vemos nosotros. Si tú tienes una dificultad, entonces, ¿qué es lo que tienes que preguntarte? ¿Qué haría Cristo en este caso? Pero como estás empapado, estás llena de la vida de Cristo en tu vida, vas a saber qué hacer, porque ya conoces tanto a Cristo que vas a decir, Cristo haría esto, o Cristo no haría esto. Entonces tú tomarías decisiones más sabias, decisiones correctas, decisiones que van a tener bendición a tu vida, decisiones que van a traerte prosperidad. ¿Por qué no? Pero son decisiones en base al ejemplo de Cristo. Vamos a Efesios capítulo 4, por favor. Efesios capítulo 4. Y el verso 1 al 6. ¿Qué pregunta estamos resolviendo? ¿Para qué nos ha llamado Dios? ¿Para qué nos ha llamado? Dice Efesios 4, del 1 al 6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ahí está la palabra, llamados. ¿Y cómo debemos andar? Con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Qué les parece? ¿Para qué Dios te ha llamado? Para ser humilde, ya está. Segunda pregunta, ¿para qué más Dios te ha llamado? Va a ser manso. Tercera pregunta, ¿para qué Dios te ha llamado? Para soportar con paciencia. ¿Quiénes? ¿Qué tal? ¿Cómo va esa parte en tu vida? ¿Puedes soportar a algunos hermanos? Bueno, la Biblia nos dice que tenemos que soportar a algunos hermanos, porque no todos somos iguales. ¿No es cierto? Hay gente que es muy, es muy, ¿cómo le llama la palabra? Muy perfeccionista. Y al ver venir a un hermano que no está bien vestido, dice, este hermano viene mal vestido, o esta hermana viene mal vestida, o los colores no combinan. Así piensan, no todo, no en esta iglesia, por supuesto, ¿no? Aquí en esta iglesia nadie piensa así, ¿no? O hay hermanas que dicen, ¿cómo come este hermano? Se le ve la comida mientras come, ¿no? ¡Qué mala educación! Y entonces, ¿eso es pecado? Hay cosas que tienes que soportar. No todos venimos del mismo contexto, de la misma formación del hogar. Tenemos que ser humildes. La humildad se ve cuando nosotros tenemos la actitud de servir a los demás. Cuando tú ves a la gente digna de tu servicio, no importa quién sea, esa es humildad. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza, una misma vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo, por todos y en todos. Entonces, ¿qué nos está hablando este pasaje? No vamos a verlo totalmente. Lo que nos quiere decir es que el llamado transforma. El llamado transforma. El que es llamado por Dios se vuelve humilde, se vuelve manso y soporta a los demás. Guarda la unidad. No está creando divisiones. ¿Por qué? Porque es llamado. Ahí dice la palabra llamado, justamente en el verso número 1. Es una persona que contribuye
para la edificación de la iglesia. Ese es lo maravilloso del llamado. Por eso es que es bien raro que una persona diga que es cristiana y no tenga estas cualidades. Y lamentablemente hay muchos que dicen que son cristianos y estas cualidades son ausentes en su vida. Si no tienes estas cualidades, de repente no eres llamado. Estás en el camino, quizá por ahí, pero no estás llamado. O sea que los llamados tienen una vida digna, una vida que vale la pena ser vivida. ¿Qué dice Colosenses 3:15? Colosenses 3:15. Estamos viendo para qué somos llamados. Dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados. ¿Ven cómo es importante la doctrina del llamado? Llamados, potente llamado de Dios, en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿A qué nos ha llamado Dios? A paz. A paz. Me acuerdo el lema de Radio El Pacífico. Ya no existe esa radio, pero los que son de la época del apóstol Pablo, seguramente que se van a acordar, ¿no? Radio El Pacífico. ¿Saben cuál era su lema? Una señal de tranquilidad en un mundo apresurado. Y era cierto. Los llamados van a tener, ¿sabe qué? Paz, primero con Dios. Van a ver a Dios en paz. Ya no hay guerra, no hay culpa, no hay esa duda, no hay condenación, no hay esa sensación de enojo contra Dios, que por qué me hiciste esto, por qué aquello. No, ya hay paz. Pero también hay una paz interior que está registrada en Filipenses 4:7. Fíjense, Filipenses 4:7. Dice, y la paz de Dios pasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué ocurre en la vida de los llamados? Tienen paz. Es una cualidad interna del alma. No es algo externo, no es algo que se ve, es algo que se vive, pero se vive internamente. El creyente que es llamado, ¿sabe qué? Puede haber a su alrededor muchas amenazas. Puede tener y prever un mal futuro. Puede estar pasando en circunstancias adversas. Pero como es llamado, va a tener paz. Esto es de locos. Pero varias veces he escuchado hermanas y hermanos que han tenido la pérdida de su esposa o de un hijo y me han dicho, Luis, no sé, el dolor es grande, pero tengo paz. No sé cómo se mezclan estas dos cosas. Tengo tranquilidad en el alma. ¿Por qué? Porque es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso es que los cristianos llamados no están bajo preocupaciones, bajo angustias, bajo ansiedades, bajo estrés, bajo temores. ¿Por qué? Porque como son llamados, acá dice la Biblia, ¿qué tienen como consecuencia? Paz, tranquilidad. Tienen una vida no exenta de acción, obviamente, pero sí interiormente tienen una tranquilidad que sobrepasa todo entendimiento. Los mismos problemas que le producían ansiedad cuando no era creyente, ahora cuando le vienen esos mismos problemas, ya no le afectan. Va a tener paz y al tener paz va a tener una mejor actitud para solucionar los problemas de la vida. ¿Cuántas veces la gente ha empeorado su circunstancia por falta de paz, tomar decisiones apresuradas, impulsivas, motivadas por la desesperación, y la medicina fue peor que la enfermedad? Pero el creyente
dice, alto, yo estoy en las manos de Dios. A mí me ha llamado Cristo para estar en su mano. Me ha llamado Cristo para estar en comunión con Él. El Padre está conmigo. Él me va a proteger. Señor, este problema para ti no es nuevo. Tú ya lo sabías que iba a venirme. ¿Y qué va a hacer? Por favor, dime, ¿qué debo hacer? No sé. Ayúdame. Por eso es que el pasaje dice, en este mismo capítulo, verso 6 dice, capítulo 4 de Filipenses, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Vamos rápidamente, el tiempo está corriendo, hermanos, en Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Ya lo hemos hablado hace un rato, pero vale la pena que lo lea al menos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿Qué hay que anunciar? Los llamados, ¿qué tienen que anunciar? Las virtudes de Cristo. Comunicar el Evangelio. Eso es lo que hay que hacer. Vamos a un versículo más. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Este verso no habla de que los beneficios actuales ya están completos. Este verso habla que los beneficios que recibimos serán completados. O sea, si ahora tenemos maravillosos beneficios como cristianos, ¿cómo será cuando venga la plenitud? Aquí vemos la misericordia del Padre, la operación del nuevo nacimiento del Espíritu Santo, la obra de Cristo mediante su muerte y resurrección. La herencia es incorruptible, nada la puede corromper. Es aquello que siempre queda en pie. Es incontaminada, que es lo opuesto a la mancha del mal. Es inmarcesible, es decir, que no se desvanece, no se malogra con el tiempo. Y se refiere a la plena comunión con Cristo en amor y adoración, en un lugar donde estaremos con Él para siempre, por los siglos de los siglos. Eso es el llamado, para estar con Él, para recibir una herencia maravillosa, el cielo. Y el cielo será maravilloso, no porque es un lugar limpio y puro, sino será maravilloso porque ahí estará el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, al cual adoraremos por siempre y estaremos llenos de gozo por siempre. Estas son la razón por la cual Dios nos llama. Los que somos llamados tenemos que dar infinitas gracias a la Santa Trinidad por su gracia especial y su llamado eficaz. Espero que en esta mañana tú hayas atesorado en tu mente más razones para adorar a Dios cada día.